Bueno, en el día de hoy se fijó una audiencia porque los abogados de los imputados solicitan la intervención del cuerpo médico forense de la Corte. Desde la Fiscalía y también con la querella nos opusimos a esta intervención en los términos que entendemos que no están dados los requisitos y ya los informes sobrantes en la causa son más que suficientes. El tribunal, compuesto por los doctores Tacelo y Cosmaro, pasaron a deliberar y en el término de 3 días nos informarán la resolución. Con un dictamen en disidencia por parte del perito de la defensa, podría haber un sesgo justamente de que el único profesional que en definitiva establece una contradicción con el informe oficial, que es un profesional que es el perito designado por la defensa pública, y entendíamos que esto puede afectar en definitiva el derecho de defensa. Eso por un lado. Por otro lado, también entendemos que puede existir un sesgo de confirmación por parte de ese informe preliminar de la doctora Beolo, que ya habría adelantado, tanto en su informe como en su comunicación telefónica con el doctor Olivones, que eso eran lesiones, esas infiltraciones se corresponden a lesiones, y en definitiva esas lesiones se corresponden con golpes concretamente. Entonces propusimos que se dé intervención al cuerpo médico dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendiendo que también se dan las particulares de las previsiones del artículo 204 de nuestra normativa procesal. Esto es cuando existen pericias que son dubitativas o contradictorias. Son los dos requisitos que establece el artículo 204. Entonces, había contradicción entre la evolución y la data de las lesiones, establecido por el histopatológico y establecido por el informe de la doctora Beolo, el informe preliminar y el informe también final, que no justificaba, no argumentaba por qué podría irse por arriba de las 12 horas en el caso en concreto. Y también había contradicción en cuanto a los elementos para tener en consideración como la causa de la muerte, entre el histopatológico y el informe final de ese requerimiento, por el otro lado de las partes, en definitiva fue rechazado el día 5 de junio por el doctor Solís, argumentando en primer lugar sobre la base de la acordada 4709 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece el ámbito de competencia de ese organismo auxiliar. También sobre la base de una interpretación del artículo 204, diciendo que aquí no había contradicciones, sino que había pericias independientes, una oficial y la otra por parte de la defensa. Entonces no aplicaba el artículo 204, porque el 204 tiene una interpretación sobre pericias, solamente contradicciones sobre pericias oficiales. Hasta este momento tenemos dos imputaciones disímiles. La del acusador privado, que se mantuvo en definitiva con una plataforma muy similar a la plataforma que dio inicio a este proceso, y una nueva plataforma fáctica ensayada por el Ministerio Público Fiscal, que acota el tiempo, diríamos, de producción de estas lesiones al mediodía del domingo 4 de abril, estar vinculado con golpes o solamente respecto de esta enfermedad que venía cursando el niño y que desembocó en su fallecimiento. Bueno, eso fue rechazado. El doctor Solís, entre los argumentos, hizo mención de que será una cuestión de valoración por parte del Tribunal de Juicio. En este caso, como digo, estaríamos eventualmente ante un juicio por jurado, y pudimos recolectar información de que las intervenciones a dicho organismo se hacen
través del Juzgado Nacional en lo Criminal y las rogatorias, que esa intervención solo puede ser a petición del Ministerio Público Fiscal o de un juez penal. No admite intervenciones por parte de la defensa particular o de una defensa. Y que deben reunir solamente dos requisitos para la procedencia. Uno de ellos es hacer revisión de quién se hará cargo de los costos de ese procedimiento, y el segundo requisito, la excepcionalidad. El juez penal, el doctor Alejandro Sonís, en función a la arbitrariedad del análisis del artículo 5.4, a la arbitrariedad del análisis en cuanto al ámbito de competencia del organismo que nosotros pedimos la intervención, y también en cuanto a la necesidad de poder establecer concretamente el hecho por el cual, en definitiva, esta defensa debe ejercer esta garantía constitucional de defensa en juicio. Hace por alto también que en esa resolución del día 10 de junio el doctor Sonís habla de que esta defensa pidió dos ampliaciones. No, la defensa no pidió dos ampliaciones. La resolución del día 10 de junio sostiene que estas discrepancias en todo caso serán sometidas a la contradicción y la condenación en la etapa correspondiente, ¿no? A la instancia de juicio, y esto también lo ha sostenido el Ministerio Público Fiscal al momento de oponerse a esta intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte. Es decir, que con un contraexamen directo o un contraexamen en debate alcanzaría para evidenciar una contradicción. Acá creo que no es cierto. Primero quiero comenzar señalando por qué intervinieron tres médicos en el informe final de fallecimiento de causa eficiente de muerte, justamente por la complejidad del caso y para garantizar la objetividad que entiendo que con la que se desempeña el cuerpo interdisciplinario forense dependiente del Superior Tribunal de Justicia. Son peritos especiales. Por ello, la intervención de la doctora Bébolo, la doctora Dalí, también el doctor Maño. Notificamos a la defensa, no se enteraron que iba a haber una junta, notificamos nosotros a la defensa que iba a haber una junta, a fin de que, en el caso que lo creen conveniente, propongan puntos, inclusive hasta propongan un perito de datos. Esta junta, con un informe de causa eficiente de muerte, como dijo el doctor, lo que motivó una ampliación de objetos para acomodar el hecho, que sabemos que los hechos son susceptibles de ser reacomodados durante la etapa de investigación penal preparatoria. De hecho, para eso es la etapa de investigación penal preparatoria. El doctor Segura no se conectó, porque había tenido unos inconvenientes. Luego se hizo una nueva junta a solicitud de los señores defensores en los términos del primer párrafo del artículo 204. Desde las leyes del Ministerio Público Fiscal no pusimos ningún tipo de resistencia, entendíamos que quizás les podía resultar insuficiente, por eso correspondía una ampliación con puntos de pericia propuestos por los señores defensores, con la participación de un perito médico. Este informe está junta con la participación del doctor Segura, inclusive con la participación de la patóloga, la doctora Duclos. Se realizó el 1 de junio y fue notificada en la misma fecha, tal como señaló el señor defensor. Porque no es un dictamen, porque el doctor Segura no dictamina, no nos dice su informe de dos carillas, no nos dice cuál es la causa eficiente de muerte. Fue consultado, por ejemplo, cuáles son las circunstancias concretas en este caso para no tener en consideración el límite temporal asignado por el informe histopatológico para las revisiones mencionadas.
Respuesta: este perito sí tuvo en cuenta el límite temporal asignado en el informe. No dice más nada, no explica por qué. La Junta Médica de la que participó la patóloga explicó que la literatura médica se lleva adelante sobre el cuerpo sano. No era el caso del niño Ángel López. Y así las respuestas del doctor Segura son muchas. Luego en el punto 8 se pregunta si las lesiones allá del cuero cabelludo, parte interna, son suficientes para causar la muerte. Su respuesta es para la función de muerte. Cita siquiera bibliografía. Silencio. No es ni dubitativo ni contradictorio. Es lo que hizo el doctor Segura 2 días después de notificado el informe final de muerte elaborado por una junta médica de la que él participó junto con la doctora Duclos a solicitud de la defensa. Fue un informe de valoración del informe de la junta médica de la que él mismo participó. Sin un informe totalmente sesgado, y está bien que sea sesgado, porque es un perito de parte. Es un perito de parte. Los integrantes del cuerpo interdisciplinario forense son peritos oficiales. Este es un perito de parte y naturalmente, pero por lo menos, para que nosotros consideremos que es una pericia contradictoria, por lo menos que lo fundamente. No tenemos ningún fundamento, no existe. Yo los invito, señores jueces, con respecto a resolver, a que visualicen que están en la causa de Zapanet ambos informes. Entonces, desde el vamos, no se encuentran nada de las circunstancias fácticas para la presencia del artículo 104. En los hechos no es posible porque no hay dos pericias contradictorias. Después nos dicen, y yo lo entiendo también, doctor Vara, porque probablemente advirtió lo mismo que yo, bueno, no tengamos en cuenta la pericia del doctor Segura. Hay dos pericias oficiales y contradictorias: el histopatológico y el informe causa eficiente de muerte. Eso no es cierto, porque el histopatológico es un estudio complementario. De hecho, luego en este informe de causa eficiente de muerte participa la propia patóloga y nos ha explicado el por qué ha señalado en el informe patológico el margen de 12 horas. Señor juez de garantía, señor Rosolini, entiendo que ha fundamentado acabadamente el primer artículo 25 del Código Procesal Penal y 169 de la Constitución Provincial. Y existe razón, porque no estamos en presencia de pericias contradictorias o dubitativas. También le existe razón al señor juez cuando señala que será en otra instancia procesal, mediante el examen y el contraexamen, en lo que se podrá o podrán los señores defensores evidenciar contradicciones. Le tocará en todo caso interrogar al doctor Segura y a esta el cual el doctor Solís resolvió el rechazo al recurso revocatorio interpuesto por los distinguidos defensores. Nada más. A tal punto que el señor defensor, que fue muy detallada su elocución y que ha explicado a los jueces, digamos, en qué punto nos encontramos, lo cierto es que él tiene que hacer una analogía incluso para los recursos y para las impugnaciones, porque no hay norma que permita esto que están solicitando. Por eso él dice cómo vamos a poder impugnar lo que dicen las pericias oficiales, como lo hacemos con los jueces, pero para eso él puede invocar una norma, pero como esa norma no existe, él lo que busca es hacer una analogía con los recursos respecto de las decisiones que puedan ser arbitrarias, discrecionales o que puedan atacar algún derecho fundamental de todas las partes que se encuentran involucradas en un proceso. Por otro a la que va a arribar el tribunal, se informará a las partes por escrito en el plazo de ley y por supuesto también a los coimputados.